Sofía y Adam eran una linda pareja. Bésame. Yo no sabía que estaba tan trastornado. ¡Basta! ¡Por favor, basta! Estaba atravesando las emociones de una típica muchacha de escuela secundaria. Intentaba descubrirse a sí misma. ¡No intentes engañarme! Ella aprendió muy bien a ocultarme lo que realmente le estaba pasando. La llamaré luego. Mi intuición me decía que estaba pasando algo malo. Cuando lo escuché, se me fue el corazón al estómago. Sentí terror al instante. La policía está en casa. Estoy llevando a mi hija a la sala de emergencias. Le sangra la cabeza. Sofía es mi hija mayor. Era una niña extraordinaria, creativa, imaginativa. Creo que yo era muy protectora, tal vez sobreprotectora a veces. Gracias, mamá. Siéntate, yo lo haré. Cuando nació Sofía me di cuenta de que ella y yo estábamos muy en sintonía. Fue una relación muy fluida desde el principio. Su hermano se llama Kylie. Es 2 años menor que ella. Siempre fueron muy unidos. También se peleaban un poco, la típica rivalidad entre hermanos, pero era una relación muy, muy cariñosa. Como madre quería que mis hijos supieran que eran amados y también que estaban a salvo. Sofía es mi hermana mayor. Siempre nos íbamos de vacaciones juntos y hacíamos muchas cosas familiares. Vamos, ve a prepararte. Ok. Sofía siempre fue muy compasiva y perspicaz, una de esas niñas que parecen haber nacido con un alma vieja. Era el primer día de clases y siempre tenías a todos a tu alrededor, y cuando me acerqué a ella tenía la voz más tranquila de todas y pensé, vaya, habla como un ratón. Pero cuando pude estar a solas con ella o en una reunión de amigos era muy divertida, alegre y tenía esa vibra agradable y fresca típica de chica de escuela. ¡Hola! Lo siento, dejé el teléfono en mi habitación. Así fue como nos conocimos y recuerdo que entonces fue cuando nos hicimos muy buenos amigos. Ojalá. ¿Acabas de volver de básquetbol? En septiembre del 2011 empezamos la escuela secundaria. La escuela secundaria, al menos los 2 primeros años, son un trauma. Oh, es increíble. Las hormonas están al máximo y todo el mundo está encendido. Estuve trabajando en mi canal de YouTube. No estoy muy contenta. Teníamos mucha química entre nosotros. Hazlo ahora. Nunca hicimos nada muy problemático. Solo éramos un poco tontos, pasábamos el tiempo. Oh. Parece que estás mal, amigo. Debo colgar. Sí, te veo en el almuerzo. Adiós. Sofía siempre hablaba conmigo sobre casi todo. Siempre me decía, ¿sabes, mamá? Te cuento todo. Me contó cuando dio su primer beso, también cuando estaba peleada con una de sus amigas. La cercanía que teníamos era increíble, pero irónicamente terminó convirtiéndose en un punto ciego para mí. Siempre tuvimos buenos vecinos en Kalamazoo. Los niños tenían sus amigos, las familias estaban cerca, no se sentían inseguros al caminar de día o de noche.
Era un vecindario muy seguro. Estas fotos son de cuando Sofía volvió del hospital. Era muy pequeña, era como un hada. Era una niña tierna, suave. Esto es durante Halloween y Sofía se disfrazó por primera vez de princesa. Se disfrazaba así todos los Halloween. Y esta es una de las fotos que muestran la profundidad de sus ojos, porque siempre tenía un aspecto muy jovial. Desde niña parecía que podía ver tu alma. Sofía estaba en segundo año. Ahí fue cuando empecé a notar un cambio en su personalidad. Bueno, tranquila, ya me voy. ¡Sal, sal, sal! Twinsie. Mira qué lindo eres. Sofía se involucró mucho en las redes sociales y empezó a hacer videos. De esa manera sus actuaciones empezaron a verse en toda la escuela secundaria. Sofía tenía un canal de YouTube y hacía diferentes versiones de las canciones e imitaciones de las bandas que estaban de moda. Ella se divertía mucho, revoleaba el cabello, bailaba enfrente de la cámara. Nuestras computadoras tenían control parental. Me aseguré de que las computadoras estuvieran en la sala de estar, así podía ver qué estaba pasando. Tomé las típicas medidas de seguridad, eso creí. Esa noche fue una noche típica. No pasó nada que pudiera ser llamativo. Todos nos fuimos a la cama a la misma hora de siempre. Nuestro apartamento era muy largo y angosto. La habitación de Sofía estaba en una punta. Luego la de Kylie, la sala de estar, el comedor y mi habitación. Yo no podía escuchar nada de lo que pasaba en su habitación. Hola, Bryce. Era otra noche de insomnio para mí. La llamé para hablar, eran alrededor de las 9 o algo así. No esperaba una llamada tuya tan tarde. Tuvimos una conversación normal. Nos pasábamos horas y horas hablando por teléfono. Sí, tienes que ver esa película el fin de semana. Sí. Por supuesto. ¿Bryce? Sí. Estábamos hablando y ella me dijo, espera, y entonces se fue. Un segundo. Oye, ¿qué haces acá? ¡Fuera! Podría matarte ahora mismo.
Sofía y Adam eran una linda pareja. Se tomaban de las manos, hacían las típicas cosas de novios nuevos. ¿Cómo encontraste este lugar? Sofía parecía muy feliz al principio. Creo que quedó deslumbrada por él. Y era su primera relación. Estaba muy entusiasmada por estar con Adam. Él era fabuloso y la quería y todas esas cosas que a una muchacha que estaba atravesando una etapa de inseguridad le afectaban mucho. ¿Quieres venir a casa esta noche? De acuerdo. Sabía que ella y Adam siempre iban a un lugar especial en el bosque, cerca de donde vivían. Iban después de la escuela y pensaba, oh, está con Adam en el bosque haciendo lo que sea que hagan. Hazlo. Espera. Silencio. Adam era uno de los chicos más populares y supongo que era de los del estilo provocador, un tipo rudo. La relación empezó a ser más seria después de un mes o dos y fue cuando ella empezó a distanciarse de todos nosotros. Creo que no hubo nada grave que preocupara a alguien. Solo atravesaba las emociones de una típica muchacha de escuela secundaria e intentaba descubrirse a sí misma. ¿Estás grabando? Sí. Vamos. Acompáñame al bosque. Espera. Este lado. No, Adam, basta. Por favor, detente. No me siento muy bien. Vamos. Puedes acostarte cuando lleguemos a mi casa. No, quiero entrar y descansar. Me di cuenta de que empezó a usar camisetas de manga larga en lugar de las típicas camisetas porque tenía moretones en los brazos. También se ponía pantalones largos por las marcas en las piernas. Vendrás conmigo. Sofía se separó de Adam y su comportamiento cambió. A diferencia de lo ansiosa e inquieta que era siempre, esta vez Sofía hablaba muy en serio. Le dijo, oye Adam, terminamos. ¡No intentes evitarlo! Por favor. Lo siento. ¡Eres una idiota! Ella sentía que no había nada que hacer en ese momento, pero el hecho de que él viviera tan cerca creo que sin dudas le causó un gran impacto psicológico. Ya no serás tú la que tiene el control. La llamada seguía en curso, pero yo no escuchaba nada de su lado. Lo siento. Por favor. Y luego la llamada se cortó. Por favor. Por favor. Ada, por favor. Fui una estúpida. Estúpida. A esa altura ya era bastante tarde. Debía ser pasada la medianoche. Perdóname. Todo estará bien. Volverá a ser como era antes. Te lo prometo. Por favor. Prométeme que no llamarás a la policía. Te lo prometo. Te lo prometo. Te quiero. Bryce. Sofía volvió a llamarme y noté que tenía pánico. Cuando me llamó estaba... Ella temblaba en el teléfono. Adam estuvo en mi habitación. Y me amenazó con un cuchillo. Me dijo, Adam entró a mi habitación y me amenazó con un cuchillo durante mucho tiempo. Me dijo que si hacía algún ruido me mataría. Y le dije, Sofía, tienes que decirle a tu mamá lo que pasó y llamaré a la policía. Hola, seguridad de Kalamazoo, ¿puedo ayudarlo? Mi hijo recibió una llamada de una amiga hace un rato y le dijo que su exnovio se metió en su casa y le puso un cuchillo en la garganta y que trató de matarla.
Si no se resuelve esta situación, alguien saldrá lastimado. ¿En el apartamento? Sí, y temo que si alguien no hace algo al respecto, ¿Cuándo pasó? terminará matándola. Es un tema serio que no debe pasarse por alto. Hay que hacer algo. Este muchacho no está bien y algo está pasando. Muy bien, vamos a enviar oficiales a la casa para que vean qué es lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Recuerdo que Sofía me despertó en medio de la noche llorando al entrar corriendo a mi habitación y me dijo que Adam había estado ahí con un cuchillo. Los oficiales de policía nos llamaron cuando llegaron a la casa y nos dijeron: hagan lo que hagan, no salgan ahora. Cierren las ventanas, creemos que volvió. Nos metimos en una habitación y nos quedamos ahí esperando a que nos avisaran que ya lo habían atrapado. Vimos las luces y escuchamos a un oficial de policía que gritaba: ¡al piso! Yo estaba conmocionada. Y en ese momento me puse en el rol de madre protectora. Tenía que protegerla. Pero en verdad no tenía idea de lo que él era capaz de hacer o de lo enfermo que estaba. Los crímenes entre... La policía lo arrestó. Estaba volviendo a la habitación de Sofía. La corte pidió liberarlo. Le colocaron una tobillera de monitoreo por alrededor de un mes. Y entonces llegamos a un acuerdo en la corte para dejar los cargos en prórroga. Iban a quitarle los cargos si no tenía absolutamente ningún contacto con Sofía en 3 años. Tenía que asistir activamente a terapia y cumplir con las normas de la libertad condicional. Justo al día siguiente del primer ataque y sin haber podido dormir mucho, fuimos a solicitar una orden de protección especial. Y dimos toda la información sobre lo que pasó, que se había escondido entre los arbustos, que había entrado con un cuchillo y que Adam, en mi opinión, manifestaba un comportamiento preocupante. Nunca pensé que podrían rechazarlo, pero sí lo rechazaron. La jueza dijo que no manifestaba un patrón suficiente para una orden de protección y como a ella le dio la impresión, desde su lugar de autoridad dentro del sistema, de que tal vez no era algo de lo que debía preocuparse, su interpretación fue que quizás lo estábamos inventando o que esto era mi culpa. Tenía una orden de restricción, así que desde un principio la corte le dijo que no debía tener ningún contacto, pero la orden de protección personal la habría protegido más porque para el sistema hubiera tenido un nivel de urgencia diferente. Es un requisito más urgente cuando existe la protección personal. Pero creo que eso dejó en claro que estaba cometiendo un error. Tal vez estaba malinterpretando lo que él había hecho en lugar de darse cuenta de lo grave que era. Después de que se resolviera el caso en la corte, compramos una nueva casa. Me pareció que era el lugar más seguro y sano, como si fuera nuestro destino. Pensé que empezaríamos de cero, pensé que le daría a él una buena oportunidad de mejorar y, en definitiva, Sofía estaría segura. Todos tenían porches adelante y la gente se sentaba afuera a conversar, los niños jugaban. Era bastante idílico, me encantaba estar ahí y siempre me sentí segura. Como su amigo, obviamente quería lo mejor para ella. Sin dudas quería que empezara de nuevo porque era una persona dulce y cariñosa y se merecía tener una vida normal como cualquier chica que va a la secundaria.
Cuando le preguntaba a Sofía si tenía contacto con él, ella me daba a entender que no había contacto. Y sentía que habíamos, bueno, logrado cruzar el puente, que hicimos lo correcto y podíamos avanzar. En verdad no sabía que Sofía estaba en peligro. Y estaba equivocada. Conocí a Sofía en el 2013, cuando se cambió de escuela. La primera clase que tuve con ella fue una clase de español. Sofía me pareció muy agradable y apenas conocía a las personas, siempre estaba ahí para ayudarlas. Por supuesto, a Sofía le gustaban mucho las redes sociales. Era una de las personas que estaba en Facebook todo el día. Hablaba con chicos todo el tiempo. Le decían, hola Sofía, había varios jugadores de tenis que coqueteaban con ella. Las cosas eran normales. No había ninguna señal de alerta de que pudiera estar pasando algo. ¿Estuviste en mi cuarto? Hola, llamando a Kylie. No estoy bromeando. La ventana estaba abierta y las cosas revueltas. Yo no fui. En ese momento, las habitaciones de Kylie y Sofía estaban arriba, una enfrente a la otra, y una de las cosas que noté es que Sofía parecía estar más nerviosa. Aléjate de mis cosas. No estoy bromeando. Kylie hacía cosas como entrar a su habitación sin permiso y ella se ponía muy histérica. Tenía algunas reacciones muy fuertes y yo no entendía muy bien qué le estaba pasando, pero siempre trataba de buscar la paz. Me di cuenta de que su relación estaba mucho más tensa de lo que había sido antes. Lo vi como el hecho de tener a dos típicos adolescentes, dos niños entrando a la adolescencia. Pensé que solo era eso. ¡Sigue! ¡Sigue! No se abría mucho con la gente como lo hacía cuando la conocí, y honestamente yo no sabía qué le estaba pasando. ¿Todo está bien? Todo está bien. Vamos a tu casa el fin de semana. Claro. Estaba preocupada, pero no quería cruzar los límites y solo trataba de ayudarla para cuando estuviera lista para abrirse y lo necesitara. Sofía es divertida y extrovertida, sabe cómo hacer sonreír a la gente y hacerla sentir mejor. Y creo que somos muy similares en ese aspecto. Siempre fuimos del tipo de personas que cuando ven a la gente triste queremos solucionarlo. Aunque no sepamos la gravedad, no nos importa, no nos gusta que la gente esté mal. Siento que se convirtió en una persona más temerosa. Estaba más pendiente de lo que la rodeaba, de quien la observaba. Estaba mucho más preocupada de lo que estaba antes. Mamá, pasar el fin de semana en casa de Jordi. Empezó a pasar más tiempo con una de sus mejores amigas. Se quedaba mucho en su casa y a mí eso no me gustaba mucho, en verdad. Quería que estuviera en casa. Le enviaba mensajes todos los días. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oh, nos vamos al cine. Oh, ahora no puedo hablar porque estamos cenando y otras cosas. Así que tenía la ilusión de que todo estaba bien y que sabía lo que pasaba. Aprendió muy bien a protegerse y a mantenerse segura al ocultarme lo que realmente le estaba pasando. Con el transcurso del tiempo terminó alejándose de mí, sí, y no logramos conectarnos con lo que sucedía. El verano antes de su último año pasó mucho tiempo en la casa de la familia de su amiga.
Pero cuando se acercaba el momento de empezar un nuevo año escolar, pasaba más tiempo en casa y se puso a preparar todo para su último año. Tenía muchas ganas de empezar. No puedo creer que ya sea el último año. Yo tampoco. Mamá, mira este campus. ¡Wow! La llamaré luego. Creo que tenía muchos problemas con las amistades. Uno se da cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos o de quién te apuñala por la espalda. Sofía estaba sufriendo bullying. Sabía que estaba pasando eso y sé el efecto que puede tener sobre los chicos. Así que me preocupé, traté de ayudarla, apoyarla, decirle cómo comunicarse y esas cosas. Pero no entendía muy bien la naturaleza de lo que estaba pasando. Sofía tenía un par de compañeras que le acosaban mucho y le estaba generando mucho estrés. Me impresionó mucho lo crueles que pueden ser los jóvenes. ¡Un segundo! Sofía siempre fue muy buena y es del tipo de persona que se preocupa por el otro y fue duro ver lo crueles que eran algunas de las chicas. Sofía, ¿todo está bien? Sí, mamá, todo está bien. Actuaba con normalidad. Creo que estaba tratando de esconder el miedo que tenía. No quería que nadie se preocupara por ella. Hola, Bryce. Siempre me decía, necesito tener un buen amigo. No puedo creer que ya sea el último año. Espero que sea un buen año. Se notaba que le estaban pasando algunas cosas. Reconozco que necesitaba una persona sólida y necesitaba a alguien que entendiera lo que le estaba pasando, alguien que estuviera para ella. Mañana hay pijamada de último año. Tengo muchas ganas de ir. Estoy agotada. Te llamaré mañana. ¿Tú moviste las sillas? No. Había algunos muebles en la entrada, acomodados de manera muy extraña frente a la puerta. Y le pregunté a mi mamá sobre eso. No le di mucha importancia, pero fue raro. Kylie estaba alerta. Le dije que quizá habían sido los niños del vecindario y después vi que mi auto estaba rayado. Esa noche, Sofía llegó cerca de las 8. Es tradición, mamá. ¿Cómo puede ser? Bien, iré a cambiarme. Ese día tuve la sospecha de que algo malo iba a pasar. Adam, por favor,
Creo que lo primero que pensó fue tratar de estar a salvo y con su familia. Intentó calmarlo. Podemos solucionarlo. Ya es muy tarde. Todo estará bien. Te lo prometo. Vamos a hablar afuera. Por favor. Tu familia es muy estúpida. Adam. Estaba abajo, después de la práctica de fútbol, y escuché a Sofía llorando en su habitación. Escuché a Kylie preguntarle, Sofía, ¿estás bien? Y me dijo, debería subir y hablar con Sofía, creo que está llorando. Quise entrar y me empujó la puerta. Le pregunté, Sofía, ¿estás bien? Y me dijo, sí, mamá, estoy bien, solo quiero estar sola. Y me di cuenta de que no estaba bien, pero no sabía muy bien qué hacer y volví a empujar la puerta. Dijo, mamá, me estoy rasurando, no quiero que entres ahora. Bajaré en un minuto. Y le dije, de acuerdo, baja apenas termines porque quiero hablar contigo. Y entonces me dijo, te quiero, mamá. Pero me sorprendió la manera en que lo dijo. Tenía un tono diferente, extraño. Estaba pasando algo, y yo seguía intranquila. Y entonces, cuando empecé a alejarme de la puerta, mi instinto y mi intuición me dijeron que estaba pasando algo. ¡Sofía, abre la puerta! Y escuché un golpe seco. Y de inmediato me di vuelta e intenté abrir la puerta lo más fuerte que pude. ¡Sofía! ¡Abre la puerta! ¡Sofía! 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 Cuando abrí la puerta vi una pared de fuego. Sentí que el calor me golpeó. Tenía que encontrar la manera de atravesar el fuego para llegar hasta ella. Y no podía. Era una barrera inmensa. Intenté buscar una manta o algo para apagar el fuego y le gritaba a Kylie para que subiera a ayudarme. Era impenetrable y yo no sabía cómo llegar a ella. Emergencias. Hola. Alguien incendió la casa de mis vecinos. De acuerdo, ¿y toda la casa está en llamas? No. Alguien la prendió fuego y parece que hay alguien lastimado. Bien, todo el departamento de bomberos está en camino. La podía ver a través de las llamas. Y le decía, Sofía, todo estará bien, encontraré algo para apagar el fuego. Estaba buscando algo y le gritaba a Kylie. Y Kylie subió corriendo las escaleras con un bate de béisbol. No se veía al otro lado, era todo fuego. Yo siempre fui muy protector de mi familia. Mi hermana estaba ahí, así que yo tenía que entrar y ayudarla. Y atravesó el fuego. Y en ese momento, tal vez por el viento que levantó al moverse, las llamas se abrieron. Tenía a mi hermana con un cuchillo. Y yo lo empecé a atacar. Vi que Adam tenía a Sofía sujeta de él. Y Kylie le pegaba con el bate y también le gritaba mucho. Y Adam se protegía con Sofía. No fue hasta que Adam se escapó por la ventana que vi que Kylie le había pegado sin querer en la cabeza a Sofía. A Sofía le sangraba la cabeza y estaba histérica. Lo importante era meterla dentro del auto y llevarla al hospital. Me decía, mamá, me moriré, me moriré, me moriré. Y yo traté de mantener la calma por ella. ¿Emergencias? La policía está en nuestra casa y estoy llevando a mi hija a la sala de emergencias porque le sangra la cabeza. ¿Ahora le sangra la cabeza? Sofía, ¿estás bien? ¿Estás bien? No estoy bien, me duele mucho. Creo que era alrededor de medianoche. Me llamó un amigo en común. Me dijo que Adam había ido a su casa cubierto de sangre. En mi cabeza de inmediato imaginé lo peor. En ese momento me di cuenta de lo que Adam era capaz de hacer.
Y apenas me dijo esto, empecé a llamar al teléfono de Sofía. Ella está yendo al hospital. Desconozco la gravedad de las heridas. 2222. Mencionaron un nombre, Adam algo. Me llamó la policía. Era un detective que estaba en la escena. Tenía motivos para creer que yo sabría dónde estaba Adam. Y yo le dije que sí sabía. Cuando la policía llegó, él ya se había ido. Cuando lo escuché, se me fue el corazón al estómago. Sentí terror al instante. No sabía qué estaba pasando, qué había pasado. Solo sabía que no podría ser nada bueno. Cuando supe que nadie podía contactar a Sofía, solo empecé a rezar para no enterarme de que mi mejor amiga había muerto. Llegamos al hospital. Inmediatamente dijeron que había que hacerle una resonancia y que había que operarle el cerebro. Yo estaba en shock, eso creo. Cerré los ojos y esperé a que llegara lo que creí que sería el fin. Ya había asumido que iba a morir. Cuando desperté me enteré de que me habían operado de emergencia. Había tenido un gran hematoma. Estaba en shock, pero me sentía aliviada. Finalmente podía contarle a mi mamá todo lo que me había pasado y sentí que me había sacado un gran peso de encima. Cuando estábamos en la sala de emergencias, ella me dijo, mamá, esto no fue lo peor que me hizo Adam. Y yo no pude imaginarme a qué se refería. Antes de que todo esto pasara, mi mamá no tenía idea de que estaba viendo a Adam. Volvimos a salir a mitad de mi segundo año de escuela. Y salimos hasta septiembre del último año. Nadie lo sabía excepto por solo un par de personas. Después del primer incidente en el que terminó en la cárcel, me contó su parte de la historia. Me dijo que nunca había querido lastimarme y que en verdad lo sentía mucho. Y yo también le pedí perdón. Y empezamos a hablar a través de una cuenta de Facebook falsa. Agendé a Adam como Lindsay, así nadie se enteraba de que estábamos en contacto. Me enviaba cientos de mensajes por día. También venía a mi casa. A veces pasaba con el auto o tomaba fotos de mi casa y me asustaba muchísimo que mi mamá se enterara de que lo estaba viendo. Sus ataques se volvieron más malvados. Era mucho más violento. Sabía que yo no le diría a nadie que estábamos juntos porque no quería que fuera a prisión. Creo que se sentía muy confiado de que yo no se lo contaría a nadie. Yo había pasado mucho tiempo convenciéndome de que mi mamá me odiaría por todo esto. Ella no lo veía como algo horrible que me había pasado, pero era mi culpa y ella no me juzgó para nada. Realmente no sabía lo vulnerable que era y lo lastimada que había quedado por esa relación. Estoy rasurada y no lo sé, mi cara está hinchada y me siento más hermosa ahora que lo que me sentí nunca antes en mi vida. Yo la veía como la Sofía que conozco y por eso no vi los signos que mostraban lo que estaba pasando. Sé que me asustaba mucho que él pudiera lograr encontrarme, pero habían cerrado todo el piso del hospital en el que estaba. Había policías parados afuera de mi habitación las 24 horas del día. Por primera vez, y aunque Adam estuviera suelto, pude sentirme segura. Atraparon a Adam en menos de 24 horas después del incidente el día siguiente. Tenemos un sospechoso. Envíen refuerzos. Lo encontraron caminando en una de las calles más transitadas de Kalamazoo. Para cuando
pude ver su cara y su estado, enloquecí. Ok. Y tomé el encendedor, hice todo antes de que su mamá empezara a preguntar qué pasaba. Al principio lo acusaron de intento de asesinato, invasión de hogar e incendio. El juez decidió que no había sido intento de asesinato. Eso me hizo sentir culpable y volver a pensar en todo lo que había pensado sobre la situación. La presentación de Adam en la corte fue tímida, con voz suave. Fui testigo de cómo hechizó a todos en la sala. Cuando tuve que declarar, miré fijo a Adam y empecé a enumerarle todas las cosas horribles que me había hecho y cómo me habían afectado, y él tenía la mirada perdida. Esa fue la primera vez que me sentí capaz de decirle que lo que me había hecho estaba mal, y estaba asustada, la voz me tembló casi todo el tiempo, pero me sentí muy bien al poder decirle finalmente todo esto, sin tener que preocuparme por una reacción violenta de su parte. Kylie él fue el héroe en todo esto, y creo que siempre sentirá culpa por haber herido a su hermana. Después de todo esto, con mi hermano nos volvimos más unidos. Siempre lo consideraré mi héroe y mi protector. Ahora que ya pasaron un par de años, mi vida cambió completamente para mejor y sin dudas puedo decir que soy más fuerte por lo que tuve que vivir. Me di cuenta de lo que valgo. Le conté mi historia a todos los que pude para que se dieran cuenta de las señales de alarma y para que pudieran aplicarlo a sus vidas. Quería que supieran que no están solos en esto y que una vez que lo superan se pone mucho mejor y sus vidas no terminan por no estar con esa persona. Sofía está comprometida con un joven muy agradable. Me encanta que después de todo eso no haya querido esconder la relación y que hayamos vuelto a ser lo que siempre fuimos. Con mi prometido estamos esperando una niña y estamos llenos de felicidad. Y lo que más deseo es ser la mitad de lo que fue mi mamá conmigo y que mi hija se sienta tan aceptada y amada como mi mamá siempre me hizo sentir.